Hola, bona tarda. Hello everybody, good afternoon. We are here in this first panel of the afternoon. The title is Collecting and Sharing Data and Information for Planning and Implementing Resilience Initiatives. And in this panel, I'm going to present the people that is participating. First of all, Meritxell Pineda. She is the Crisis Management Support Coordination responsible at Institut Cerdà. Meritxell has a master in IT management at the Polytechnic University of Catalonia. She also graduated in Prevention and Integral Safety and Security at the Autònoma, and a master degree in Emergencies also at the Polytechnic University. And she has been always working, developing his career in the safety sector, right? Then we also have Colin McKinnon from UK. She's the CEO of the Institute of Environmental Analytics at the University of Reading. And his career, he was working in BP and a lot of years in starting new ventures and companies around science and technology. What we were commenting before, that for years he was also the innovation director at Bureau Hadoop, that is Apple, sorry, that is a global engineering consultancy quite related to the topic that we are sharing at this panel. At my left, I have Ricardo Gutiérrez, that is the director of Metropolitan Institute of Planning of Guadalajara. I was surfing a little bit about Guadalajara, much bigger than the Guadalajara of Spain. It's a large city in Mexico. And Ricardo holds a huge experience in policy making at the public service, particular in managing changes in large organizations. He also was the executive vice president at the University of Guadalajara. And recently, he was working preparing the government program for the new government at Guadalajara since October 2015. Here also at my left, Daniel Prats. We have a change of the panelists. It was supposed to be Ares Gabas, but he has an inconvenience. And Daniel, well, we studied together some subjects at the university and computer science. And he's at the Barcelona City Council managing the technology at the resilience direction, right? So the idea is we have 10 minutes for each. Well, about me, a little bit about me. I'm the Computer Science Engineers Association. Here in the Latin countries it's called DEEN, that is similar to a president of the Association of Computer Engineers. And I'm here because my IT background, and I guess I was suggested to be here because of data and information, because looking at the presentation of the panelists, I have to confess that I have no idea about resilience. Even I know about IT risk and IT disaster recovery, and at the end we have here a touch point between the two walls. So we can start with the first presentation with Meritxell. Okay. Buenas tardes. Para cambiarla. Está ya. Muchas gracias a la organización por poder presentar esta ponencia. Lo que hoy los voy a presentar es un ejemplo de convenio en el que la base es facilitar el intercambio de información entre diferentes agentes, stakeholders, alrededor de para resolver mejor las incidencias en la vía pública. Por tanto, una mejora en la resiliencia de la ciudad.
Este convenio es, en este convenio nosotros trabajamos en todo el proceso de coordinación que se hizo desde que se planteó la necesidad de hacerlo hasta su firma. Es el convenio entre los cuerpos de bomberos de Cataluña y las empresas de servicios de gas natural, Endesa Distribución y Aguas de Barcelona. La presentación tiene 3 partes: presentación, un breve antecedente y el convenio directamente. ¿Quiénes somos el Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis? El Instituto Cerdá, desde el 2010, tiene un servicio de soporte a la gestión de crisis que está orientado a ayudar a las empresas a prepararse mejor en la gestión de sus crisis. De hecho, sobre todo en 2 partes. Por un lado, en que mejoren sus capacidades y, por otro lado, en ayudarles en todo lo que es la colaboración público-privada y privado-privado. En estos momentos tenemos 10 empresas que son las que ven aquí en la slide. Además, tengo que comentarles con mucho orgullo que desde el 2015 hemos abierto una oficina en Chile y, por tanto, hemos abierto el mismo servicio en Chile, en este momento las empresas que ven aquí, también para trabajar y ayudarles en la gestión de crisis allí. Sí que destacar que Chile es la liga de honor en cuanto a gestión de riesgos por la configuración del país. Por tanto, para nosotros es un orgullo poder haber abierto allí oficina. Y muy breve explicar que nosotros la colaboración público-privada llevamos 30 años haciéndola, no solo en el campo de crisis, sino en más campos, y que por tanto es en el ámbito donde nos movemos completamente. Nos centramos ya en el convenio. Primero, unos antecedentes. Tenemos un caso de éxito que es la propia ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona hay un convenio entre los bomberos y estas mismas 3 empresas de agua, gas y electricidad, en la que a partir de un incidente que hubo en el 2008 se plantearon la necesidad que hubiese un convenio que amparara legalmente a estas empresas y a la Administración para que pudiesen intercambiar y trabajar conjuntamente, intercambiar información y trabajar conjuntamente en la resolución de las incidencias que se van produciendo en la vía pública. Este convenio funciona desde el 2008 y se puede decir que es un caso de éxito en estos momentos. A modo de resumen, del 2009 al 2015, los compañeros de bomberos de Barcelona nos han facilitado los datos. Hay una meta de 10 activaciones mensuales y 120 activaciones por año. Y nos centramos ya en el convenio entre bomberos de la Generalitat y las empresas de servicio. Tenemos poco tiempo y si alguien tiene preguntas, ya luego las agradece. Situación inicial. 4 agentes implicados. Cuando hablamos de colaboración público-privado con múltiples stakeholders, este sería un caso. Decir que hay una voluntad de acuerdo de las empresas participantes, esto es muy importante. Ya se conocen porque ya tienen la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona. Este es un precedente con éxito y que el alcance es limitado, como más tarde ya explicaremos. Sí que hay una característica propia, que es que son 4 compañías, 3 compañías y una administración que tiene operativas diferentes de resolución de las crisis que afrontan. Y eso incide directamente en cómo resolver el convenio. Cronología. 2008, hemos dicho, se inicia en Barcelona. El 2014 se inicia en Cataluña y se nos plantea al Instituto la oportunidad de poder coordinar los 4 agentes para que este convenio sea una realidad. Para ello, lo primero que hacemos es una comisión técnica. Esta comisión técnica trabaja lo que analizan entre las 3 organizaciones, 3 empresas y bomberos, cómo ha de ser este convenio, qué situaciones y qué operativas se van a encontrar, y llegan a un convenio más un protocolo de actuación que aprueban a nivel técnico. Esto no acaba aquí, sino que se abre a partir del 2015, en enero de 2015 se aprueba este contenido técnico y en paralelo se crean 2 comisiones. Por un lado, el convenio va a los 4 servicios jurídicos, que esto no es fácil, para que lo revisen. Y en paralelo se crea una comisión de comunicación para preparar la firma del convenio,
la convocatoria a los medios de comunicación y la presentación posterior a los municipios, puesto que la comunicación ha de ser consensuada entre todas las partes. Finalmente, en julio de 2015, hay una aprobación por parte de los servicios jurídicos de las 4 organizaciones. Firman ellos el convenio el 23 de agosto y finalmente en septiembre se presenta a los municipios donde se van a desplegar este convenio. ¿Cuáles son los objetivos? Primero de todo, mejorar la resolución de la emergencia, pero para ello, ¿qué han de hacer? Conocerse, ha de haber un conocimiento mutuo y eso se hace intercambiando la información. Se han de poner de acuerdo para que en caso de incidentes se encuentren y cada una de las organizaciones aporte la información necesaria para tomar las decisiones más rápidas y que permitan solucionar la incidencia lo más rápido posible y con la menor afectación a la población. Esto permite, además el convenio, permite desarrollar protocolos de colaboración cuando vean, a partir del aprendizaje que tienen con los casos que van pasando, desarrollan protocolos si consideran que han de mejorar algún aspecto. Al mismo tiempo, permite la coordinación de medidas de información y seguridad hacia la población porque todos los implicados están juntos en la resolución de la emergencia, comparten la información y toman las decisiones. Es muy importante, crean una comisión de seguimiento para que esto es lo que permite que el convenio sea vivo. Si no, sería un papel en una carpeta. La comisión de seguimiento se reúne trimestralmente, analizan los casos que han pasado y deciden las mejoras que han de hacer entre los diferentes operativos, protocolos, formación, otras vías de colaboración que puedan haber. ¿Cuál es la sistemática? Muy brevemente. Primero, Bomberos recibe un aviso de que hay una incidencia en la vía pública. Entonces, Bomberos decide, en función si es una fuga de agua o un olor de gas, se avisan a las 3 compañías o bien solo a Gas Natural y Endesa. A partir de ahí, Bomberos se erige como el coordinador de la emergencia y lo que hacen es establecer las medidas preventivas y además, si detectan que esa afectación puede tener una incidencia importante en la población, avisan al CECAT, que es el Centro de Coordinación de Emergencias de Cataluña, para que avise a la población o si bien se ha de activar algún plan de protección civil. A partir de ahí hay un compromiso de las empresas que se van a quedar en el lugar del incidente hasta que esté resuelta. Y una cosa muy importante, que es el último punto. Las empresas asesoran a bomberos como expertos de cada de las materias, pero al mismo tiempo, si el incidente se convierte en una emergencia y han de crear un centro de mando in situ, se comprometen a enviar responsables de la empresa a ese centro de mando. Esto ayuda muchísimo a tener toda la información de cada una de las empresas en el momento y que la toma de decisiones se haga allí mismo porque hay los responsables de la empresa más bomberos. Esto para una resolución de una emergencia con agua, gas o electricidad acorta los tiempos de actuación y, por tanto, permite una mejor resiliencia de las ciudades. Hay menos incidencias y estas se resuelven antes. Nada, para ir acabando. Un ejemplo, el protocolo de actuación aún no estaba firmado, pero creo que es un muy buen ejemplo. Además, en la revista de bomberos, en el número 1, está explicado por ellos mismos. En Badalona hubo una fuga de gas, se originó inicialmente por una explosión, pero no solo hubo una explosión, sino que toda esta zona se olía a gas. Entonces, aquí tuvieron la dificultad de identificar de dónde era el origen de la fuga. Les hubiese ido muy bien en ese momento activar el protocolo. Las compañías enseguida van, pero con el protocolo se activan aún más recursos. ¿Y por qué hubiese ido muy bien el protocolo? Porque no solo tenían que mirar por dónde estaba la fuga, sino que además aquí en este punto detectaron una fuga de agua. Por tanto, ya eran 2 compañías, gas y agua. Pero es que además, cuando ya detectaron la fuga, tenían que cortar la electricidad. Si en el momento que ocurre una situación de este tipo, lo que hacen es que las 3 compañías bomberos ya las convoca, en el momento que has de cortar la electricidad o que detectas la fuga de agua,
inicialmente era una emergencia con gas solo, tú ya tienes las otras dos compañías, por tanto, activar los mecanismos de resolución son mucho más rápidos. Por tanto, esto pasó mientras estábamos redactando el convenio y dijimos, lástima de no tener aún el convenio. Esto es un ejemplo de dónde se implanta el convenio. La ciudad de Barcelona ya lo tiene hecho y luego verán en diferentes tonos rojos las ciudades donde se va a implantar. Este es el límite del convenio que tiene ahora, puesto que Aguas de Barcelona está presente en 23 municipios, pero cubre una total de población de 1.100.000 habitantes, aparte de los ciudadanos de Barcelona. ¿Cuál es el futuro? Dos cuestiones. Por un lado, el reto, ampliar a más servicios públicos. Y hemos dicho que Aguas de Barcelona está presente en 23 municipios porque el servicio de aguas es un servicio que en muchos municipios es municipal. Por tanto, ¿qué es lo importante? Y el reto, poder ir incorporando las demás compañías de aguas como mínimo de los municipios que sean con mayor población. Telefonía. Por debajo del subsuelo no solo tenemos agua, gas y electricidad, hay los cables de teléfono, por ejemplo. Pues también podría ser interesante que una incidencia que corte el teléfono, también estos estén dentro del protocolo y se les pueda avisar. Nuevos temas a trabajar, los avisos a la población. De la misma forma que bomberos, si ya se pone de acuerdo para resolver una operativa técnica de resolución de una emergencia con agua, gas, electricidad, hemos de trabajar en paralelo cuando Bomberos activa Protección Civil porque hay incidencia en la población, pues trabajar la falta de garantía de suministro a la población, cómo se avisa, cómo se trabaja. Y esto creo, bueno, ya está, es un ejemplo de cómo un convenio permite la facilidad de información y la mejor resolución de las emergencias. Muy bien, gracias Meritxell. Después, quien tenga preguntas, al final haremos una ronda de debate. Now the next panelist is Colin McKinnon. You have it? I've got it up. I'm just going to maximize the screen. There we go. Can I pull that? So, hello everyone. This one's in English. I'll try and skip through it fairly quickly. I'm conscious that we'll push for time a little bit today, and I've probably got a few too many slides. But effectively, I run an organization that's really focused on big data analytics for environmental applications. So there's an awful lot of data being generated these days. There's a lot of different initiatives taking place, most of which you'll probably never have heard of. I'll give a couple of examples in this presentation, but the key thing for us is we're very interested in actually working with end users. These could be cities, these could be organizations, companies that have a specific environmental problem where data or the amalgamation of data to try and find the solution is really a potential way forward. So that's what we're looking to do. Really day to day, this is the kind of thing we do effectively, is looking into large amounts of data. I mentioned that data is growing rapidly. This is just a model of climate data. So looking out over the next 20 years or so, you'll see there that actually the model data, so the orange band there, is actually by far the biggest section. And these can be anything from sort of coupled Earth system models through to very discrete hydrological models, so that, you know, what actually happens in river systems, for example. And of course, the challenge here these days is actually to run these models. This is huge amounts of data, and most organizations can't actually cope with it. However, what we're finding now is there are potential solutions in sight with the cloud. So one of our partners is Microsoft, for example, and they have got a cloud-based system, Azure, and a couple of other companies have these as well now, which allows you to host this sort of massive data set and actually just pipe back the answer. So you can interrogate data remotely these days, and it's a much more cost-effective way for organizations that couldn't afford the IT infrastructure to be able to better dig into scientific understanding to help contextualize what they're trying to do in areas like resilience. You'll see the bottom bar there, the very small one, is actually basically in situ data. This could be people using their phones to take pictures of rivers flooding, or it could be embedded sensor data. It's actually a very small amount of data, but it's actually really important, because the other data is much more remote, and it's good to have the ground truthing element put in there.
One thing that's driving us is that some of you may have heard of the EU Copernicus program, but effectively the European Union is putting up into space at the moment a series of about 8 satellites. Now, these satellites are actually offering different forms of data from basically photography through to radar data. And this is worldwide global data that's going to be free for everyone to access. So everyone in this room could potentially access this sort of data. And I'll give you a couple of examples in a second as to how you could actually use this. At the moment, there's a lot of commercial satellite information that's being presented. And you can see these in the blobs here. And it tends to go from basically you pay more for information that's actually very precise. So on the left-hand scale, you're going down to a meter resolution. And the bottom scale is how often the satellite will go over that area. So if you want to see your city down to 1 meter, you've got to pay for the commercial data. The Copernicus system is the big cross at the bottom. And effectively, it's pretty good. It's 10-meter resolution, and it's about every 5 days. And so that's a good data set you can use to actually do a lot of monitoring. Am I okay like this? I'll keep talking. So what we're doing is starting to tap into this as a data set to be able to do different things. It's worth saying that it's both optical data and radar data. The thing about radar data is you can actually see through clouds. So if you're in the tropics, for example, or parts of the world where there's a lot of cloud cover, you can still monitor information. And you can also monitor information at night. And that's really important in areas such as flooding. So to be able to understand the buildup of floods in advance, be able to monitor it 24/7, actually helps you build your resilience models about what's going to happen when the flood hits. This is just an example. This is an image from this free data from Pavia, so it's in Italy. So this allows you to see what's happening around the city, and that's quite important for things like flooding, for example, where the use of land around the city affects what happens to the city downstream. Another example here is drought analysis. This is using radar data, and effectively the red areas are areas where there's a lot of drought, so there's very limited soil moisture. You can measure this from satellites. And it allows you to sort of forecast what might actually happen in future. But looking at this data set here is going over 30 or 40 years. But it gives you a feel for if you're going to get heavy rain and the ground is already fairly dry, you know, what's that going to do to flooding? Another example using SAR data, I won't talk about the technique, it basically compares different signals sent down from a satellite, but this allows you to monitor the buildup of Earth movement, so really important in terms of geohazards, so earthquakes, and be able to forecast this happening in advance. So just generically, in terms of how we're using this sort of information, effectively our model is very much to start with an organisation, a customer that has a particular problem. We then go and find the data to try and solve that problem. And it may be data they already hold. In the UK, there's a big movement of the UK government opening up a lot of data sets. So all the environmental data is being opened up for anybody to use. A lot of local authorities are doing that. There's also a movement called the Belmont Forum, which is a lot of international governments opening up all their environmental data reserves. This is going to be a huge resource of information to do better modelling in the years to come. So effectively then we go and find where the data is. And in some cases, it's not obvious what you might get from it. So for example, we've been doing some work in farming in Africa. And actually it's quite hard sometimes to get the rainfall data. But you can actually interrogate telecom signals, and most mobile companies throw this data away. But if you look at interference patterns in the telecom signal, it tells you how much it's been raining. And they would never think of looking at that. So it's a good source of information. Another example, social media. You can monitor people's mobile phone usage to work out how far they're traveling around the city. And that allows you to look at things like mobility patterns within the city and how people move in response to certain activities. So once we've got the data, we bring it together, we interrogate it, we develop algorithms to actually find out what's happening. And an important thing is looking back in history to try and understand the past, to contextualize the present and the future. And then quite often, and this is a really important thing, is to be able to sort of put up a display that people can use in real time, and also that's very intuitive is really important. So people need to be able to react and interact with the data, otherwise it's not much use. So I've just got a few examples, 4 examples. So this first example is a project we've done with the UK insurance industry. They spend an awful lot of money, put a lot of their money at risk, insuring assets. So these could be bridges, buildings, roads, railway networks. What they're very interested in is understanding the effect of climate change on the underlying assets. So they asked us to pull together a data set of tropical storms. So this is it's a snapshot of Asia, but it's a global database. So we basically got all the data we could gather, and this is sort of underlying scientific data on ocean current models, for example.
pulled this together, and it allows you to interrogate it to understand where these storms are. And you can zoom in, you can pick individual storms. So Hurricane Katrina, you can actually plot it on a map, and it can show where it's most intense. And of course, the interesting question is how's that going to change over the coming years? So is a tropical storm that traditionally didn't hit Miami, in 20 years' time with climate change, is that more likely to hit Miami? The insurance companies are really interested in that, because obviously they're writing premiums for people to pay. If they get it wrong, they're going to lose a lot of money. But if you're in that city, planning your resilience strategy, it's also quite important to understand that as well. So this is the first example. The second example is not really big data analytics. It's more about bringing together a platform. This is a virtual observatory. We did this in the north of the UK, which really was a mechanism, a trial to start engaging with landholders, so farmers in this case, that basically, you can see the area here, and this is an area actually that suffered a lot of flooding in the last year. And the interesting thing here is it had underlying it some flood models, some hydrological models, but it also allowed individual farmers and landholders to start changing the pattern of usage in the data. So you could start doing scenario planning. You could start saying, if these fields here that are currently used for arable pasture were turned into forests, and then you run the model, it shows you what might happen to the local town and the flooding effect if you did that. So it allows local authorities to start planning alongside government agencies like the Environment Agency in the UK. Third example, possibly not quite as relevant, is some work we've been doing with a UK supermarket chain. This effectively is looking at the impact of weather on their suppliers around the world. So really we're looking at historical data on weather and climate and price spikes to try and understand how often this happens and whether we can predict the effect it might have in future. The interesting angle on this, actually, thinking about it, is, of course, in most Western countries, you're going to get a supply of food, whatever happens. I mean, the supermarket chain in this case, it manages itself around it. It ends up paying more for the food, so they bear the cost, but the people and the consumers, they still get the food. In developing countries, of course, that might not be quite the same thing. The other aspect, of course, is migration, and if there's likely to be a lot of problems with farming and food supply, then of course what happens is people then migrate to the cities because it's not the work. So there's a different aspect on that in terms of planning resilience. This is the last slide. So I mentioned earlier that there's been some work done in the UK in the Lake District, which is up in the northwest recently because of flooding. This caused a big political storm. The local MP was a government environment minister. And effectively, what we've been doing since then is trying to understand the impact of a 1-in-100-year flood event, a storm event, on that region. So the green areas there are current defences. And so basically, we're looking to see if we ran a 1-in-100-year storm, how that would affect the town. So you can see down the red symbol there is the train station in the centre of town. It's a medium-sized town. It's not massive, but it's not that small either. And really, the north of the sort of north part of the slide around the green defences, that's generally, and you can see the river there, that's generally sort of fields. Not many people live there. So the idea of the defences is to keep that area flooded when the floods come and to make sure the area to the south, the city, is unaffected. Of course, what you see here is, by and large, it works pretty well, but the Environment Agency in the UK has recently found, and they've got quite sophisticated models, they really have, but actually the models haven't been behaving the way they expect them to behave. So we wanted to try and do some scenario plans to see what was happening with the underlying models. And you can see here that actually there's an area of the town that's been flooded in the middle there, which they wouldn't have expected to happen with the defences. So again, it feeds into their planning of how they plan these future flood defences. So on that score, I'll leave it there. Thank you very much. Thanks, Colin. Well, the next speaker is Daniel Prats from Barcelona City Council. Hola, buenas tardes. Vengo en sustitución de Ares Gabás y nuestra exposición es explicar cómo hemos implementado la estrategia de integración de datos en el Ayuntamiento de cara a implementar las mesas de resiliencia y nuestra estrategia de resiliencia en Barcelona. Primero, poner en contexto nuestra estrategia
y la historia que acumulamos. En el 2009, a causa de unos capítulos de crisis, se estableció un protocolo de resiliencia en el cual partía de la base de que en relación a un episodio de crisis generábamos una mesa en la cual intervenían todos los agentes implicados, sociales, entidades y gobierno, para analizar qué había sucedido y cómo mejorar de cara al futuro las respuestas. Actualmente tenemos alrededor de unas 25 mesas de resiliencia activas, las cuales pues, están en diferentes fases de desarrollo y se van abriendo y cerrando. Cada una de las mesas tiene un proceso, tiene una metodología de trabajo establecida que se basa en analizar cómo se gestionan los riesgos, el día a día por empresas, por entidades y por temas, analizar aquel riesgo que ha sucedido que no hemos tratado lo más adecuadamente o que pensamos que hay una vulnerabilidad o que pensamos que es objeto de mejora en esa mesa y proponer a la mesa, en la cual están todos los agentes implicados, nuevos procedimientos, nuevas herramientas o nueva metodología para prevenir o mitigar los riesgos. Para poder implementar tecnológicamente la integración de datos que supone esta metodología, en la cual al principio no tenemos establecido una serie de casos, sino que a medida que van apareciendo los casos vamos activando nuevas integraciones de datos para diferentes temas, analizamos qué es lo que necesitamos. Básicamente necesitábamos una plataforma para integrar datos en el cual de partida la información no reside en nuestros sistemas, residen sistemas muy dispares, muy diversificados, muy distribuidos en las empresas, son sistemas grandes o pequeños, de los cuales no nos interesa toda la información, nos interesa solamente cierta información muy concreta, muy filtrada, muy seleccionada en la fuente y que nosotros tenemos que clasificar para poder tratar. Esta información que nos llega a la plataforma de resiliencia, en muchos datos tiene estos parámetros de Big Data que llamamos, los cuales, pues, aparte de la gran diversidad que hay de informaciones muy diferentes, en algunos casos son de gran volumen, con lo cual su análisis y tratamiento también requiere tecnología actual de Big Data. Una vez tenemos toda la información ya integrada, nuestro objetivo es que los propios técnicos de los diferentes ámbitos, sea agua, electricidad, gestión de incidencia, etcétera, puedan analizar los riesgos, cómo se han gestionado o cuáles son los puntos vulnerables, analizarlos en tiempo y en lugar para proponer nuevas estrategias de mitigación. Es importante que las herramientas sean muy fáciles, huyendo un poco de desarrollar herramientas a medida o herramientas muy sofisticadas. Y por último, la última necesidad que necesitábamos era poder compartir con la mesa, con los diferentes actores, esta información, los resultados, los indicadores, el conocimiento, para poder mejorar cada uno de los procesos en su ámbito, en su lugar. Bueno, con estos requerimientos lo que decidimos era construir lo que llamamos un almacén de datos, pero especializado, orientado a este propósito, a lo que llamamos servicios urbanos, en los cuales hay unos cuantos parámetros importantes. El primero es establecer una semántica para entender nosotros, clasificar nosotros cada información que nos viene de cada mesa, de cada proyecto. Esta clasificación básicamente tiene tres parámetros, lo hemos simplificado a tres parámetros. Primero tenemos información que habla de las infraestructuras, que describe las infraestructuras que prestan servicios urbanos. Estos servicios son los que tienen vulnerabilidades o tienen incidencias, los cuales son los que al final impactan en la población, en la economía y en general impactan en la salud de la ciudad. Cada información que nosotros clasificamos, adoptamos e integramos, que pueden venir de dentro y de fuera de la administración, de nuestras plataformas, de las compañías privadas de agua, de suministros, de servicios, puede venirnos en diferentes velocidades que llamamos nosotros. Pueden ser informaciones que vienen muy diferidas, muy lentas. Hablamos de informaciones que se pueden actualizar cada mes o cada año, pero en cambio hay informaciones que vienen en tiempo real. Las incidencias nos entran cada 3 segundos, por ejemplo. Entonces hay que poder mezclar técnicamente y utilizar técnicamente adecuadamente toda esta información en un mismo momento. Esta información, cuando la clasificamos, normalizamos, que decimos nosotros, en estos 3 parámetros. Todo sucede en un lugar y todo sucede en un momento, aunque fue ayer, la semana pasada o en el 2009. Sucedió entonces y en un lugar, en un barrio, en una calle, en un local concreto, en una coordenada.
cualquier información que entra en nuestro sistema tenemos que poder asignar estos tres vectores. Entonces, somos capaces de analizarlo. Con todo esto, los técnicos y las diferentes utilidades, herramientas de la plataforma son capaces de poder juntar, correlacionar, que decimos, la información en tiempo y lugar y en cualificación para llegar a una conclusión, generar indicadores en algunos casos, indicadores que van en tiempo real o indicadores diferidos, análisis, los cuales son capaces de mejorar, modificar el tratamiento que se hace de un aspecto en concreto. Hablemos de las mesas. Si hablamos de un tema de agua, podemos mejorar un tratamiento concreto, una incidencia de agua o la sustitución de unos equipos. Ese es nuestro objetivo al final, mejorar. Y por último, esta información que generamos fruto de correlacionar adecuadamente, etiquetar adecuadamente en tiempo y en forma, información en que vienen de diferentes agentes, la tenemos que poder compartir. Compartir a nivel de entender, de analizar sobre el territorio, sobre la ciudad, de profundizar en ella, que sea activable, que podamos analizar en profundidad consultando diferentes parámetros, filtrándola, analizando esa información, o bien analizando la calidad. Las informaciones nunca son del todo perfectas, tienen errores, son caducas, pero es la información que tenemos para mejorar. Y por último, que esta información sea utilizable por los diferentes sistemas. Si no podemos dar el retorno a los diferentes sistemas, a los diferentes agentes, se queda en un estudio o en una información que me han dicho, que me han pasado por fax, etcétera, por mail. Tenemos que hacer que sea estándar tecnológicamente para que puedan ser utilizados por terceros. A día de hoy tenemos un cierto mapa de contenidos y la gracia o el camino que estamos caminando, el reto, es aplicar esta metodología tanto de tratamiento del riesgo y de resiliencia acompañada por la metodología de tecnología, las herramientas. Tenemos una forma de entender las herramientas y un protocolo informático, tecnológico, para poder escalarlo en los diferentes ámbitos y problemas que nos encontramos. Esto a día de hoy, por poner algunos ejemplos, pues tenemos integración de todas las obras que se generan en la ciudad de Barcelona. Estamos en caminos. Hay unos 40, para que nos hagamos la idea, unos 40 operadores que hacen obras en la ciudad. Tenemos integrados los 4 primordiales, que son el 80% de las obras, pero nos queda el otro 20%. Esto es muy importante de cara a entender las afectaciones de la movilidad, las incidencias, los riesgos que hay. Otro de los análisis, de los primeros que se hicieron, los primeros indicadores que se generaron, es tratar las incidencias, que no emergencias de ciudad. La diferencia entre emergencia e incidencia es importante para nosotros. La emergencia es cuando hay riesgo de vidas humanas, la incidencia es cuando hay un problema en el funcionamiento de algún servicio urbano. Puede haber un agujero en una calzada adecuadamente indicado, pero hay que solucionarlo y tiene cierta premura. Entonces, este análisis comparativo de antigüedad y comparativo en los años y por zonas o por clasificación es muy útil de cara a hacer una mejor gestión de cada uno de los tipos de incidencia. Otro ejemplo es un análisis o estudio de las políticas de energía sostenible en la ciudad. Hay unos 300.000 tejados en la ciudad, se hicieron unos estudios, se integraron diferente información para poder sacar conclusiones y hacer políticas sobre la ciudad, concreta por barrio, etcétera. Y por último, en lo que estamos trabajando ahora es detectar focos de tipologías de incidencias. Esto es una mapificación, por ejemplo, de focos de incidentes entre ciudadanos y vehículos, en el cual la causa ha sido el ciudadano, no el vehículo. Entonces, detectar estos focos para ver si hay que hacer alguna política de poner paneles, indicadores o semáforos es importante para nosotros. Y este es el ejemplo y la línea de trabajo que llevamos ya 2 años, y digamos que no es un proyecto cerrado, es una metodología de trabajo, de herramientas, para poder dar respuesta a la metodología de resiliencia de la ciudad. Eso es todo. Bueno, gracias, Daniel. Pareces británico, has hecho exacto 10 minutos. And the last speaker is Ricardo from the city of Guadalajara in Mexico. Ok, corre 10 minutos, vale. Gracias por su atención y por su paciencia. Yo les voy a hablar de todo lo que no funciona bien en una ciudad y que requiere entonces un tratamiento mucho más basal, mucho más elemental, más primitivo. Lejos de optimizar modelos, digamos, de optimización de datos, de concurrencia de sistemas, de tomar decisiones basadas en procesos de automatización,
Lo que necesitamos primero en la ciudad de Guadalajara, el área metropolitana, es saber qué queremos hacer con la ciudad, a dónde queremos movernos. Y en eso estamos. Justamente hoy está en proceso de valoración y aprobación el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano que nos diga qué tipo de ciudad aspiramos a hacer, hacia dónde nos queremos mover, con qué ritmo, etcétera. Guadalajara tiene hoy 9 municipios muy diferentes a los de la denominación de Cataluña. Es una extensión territorial bastante grande. Solo la ciudad de Guadalajara tiene el doble de extensión que Barcelona y tiene la mitad de la densidad urbana. Tenemos una serie de problemas muy grandes. Jamás ha existido en la ciudad un plan de ordenamiento territorial de escala metropolitana. O sea, para empezar, no hay orden, no hay claridad de por dónde queremos movernos y por tanto no hay posibilidad de integrar sistemas. Hay que empezar por ahí. Para compartir información hay que tener primero modelos de integración, procesos funcionando, una ciudad que tiene claro a qué ritmo y en qué dirección se mueve, y eso es lo que estamos haciendo ahora con el desarrollo de 2 instrumentos. El plan de ordenamiento, que es la gestión del suelo y las edificaciones para normalizar la toma de decisiones en todo el territorio, y el programa de desarrollo, que es la gran apuesta de la ciudad hacia el año 2042, cuando cumplirá 500 años de vida. Dicen que alguien dijo que los primeros 500 años para el establecimiento de un Estado de Derecho son los más difíciles, ¿sí? En nuestra ciudad apenas vamos a llegar a esos primeros 500 años. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo tener leyes que observarlas y cumplirlas. México es un país de leyes en donde no siempre se cumplen, aunque se observen. ¿Qué es lo que está? Y esto es importante por lo que voy a decir más adelante. Estamos asumiendo que Guadalajara se entiende como un sistema policéntrico de ciudades y a través de esas ciudades, ese modelo policéntrico, se detectan centralidades, redes de centralidades y en torno a ellas estamos buscando la integración funcional. Particularmente, mi oficina tiene como responsabilidad desarrollar el mapa de riesgos, un sistema de integración de la gestión metropolitana, y estamos siguiendo diferentes modelos, entre ellos la aproximación de ciudades seguras y resilientes con ONU Habitat y otras, digamos, agencias que están colaborando con nosotros en etapas iniciales. Lo que necesitamos es contar con herramientas apropiadas a nuestra realidad. No se trata de que de que busquemos adoptar modelos extralógicos para una realidad completamente diferente. Y eso es importante, como ustedes verán un poco más adelante. ¿Qué pasa en México? Por definición, y según los rankings internacionales, somos una sociedad esencialmente corrupta y con un alto índice de impunidad. Y eso es muy importante para la resiliencia. No hay un acuerdo entre la gobernanza y la realidad. El modelo de gobierno, las jurisdicciones, las capacidades de los gobiernos no se corresponden con la realidad. La gobernanza metropolitana en México no existe, ¿sí? Entonces, ustedes tienen metrópolis, pero no tienen instrumentos de gestión metropolitana. Perfecto. ¿Cómo le hacemos? ¿Para qué sirven entonces estas definiciones? Tenemos un transporte público de pésima calidad, el modelo de expansión de la ciudad está gobernado por la relación corrupta entre capital inmobiliario y poder público corrupto, insisto. La ciudad se mueve en la dirección donde está el suelo más barato, donde haya más capacidad económica de corrupción y más poder para corromper, y una parte corrupta del gobierno que responde a ese ejercicio. Lo digo así de claro, ¿sí? ¿Qué otro factor de resiliencia tenemos en el país? Las ocurrencias, los arrebatos y las locuacidades de los políticos y de los planeadores como yo, como ustedes podrán ver. Una pésima calidad del aire en mi ciudad, inundaciones sistémicas, sistemáticas todo el tiempo, riesgo de sismo, explosiones y demás. Esta imagen es del viernes pasado de un diario local. Vean ustedes, cuando queremos hablar de resiliencia, por ejemplo, ahí está el ente más resiliente que yo conozco. Una persona en pobreza extrema generacional. Ellos nos han enseñado a ser resilientes, han resistido todo, son capaces de sobreponerse a todo, no tienen servicios. Aquí no se trata de tener sensores electrónicos que nos digan el flujo de agua y la calidad de los gases, no hay agua. ¿Sí? No se trata de medir nada, se trata de llevar el agua. No hay agua, no hay vialidades, no hay transporte, y es el área metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Y no crean que es una foto anecdótica, una tomada así al azar para ilustrar lo que no debo decir. No. Muchísima gente en mi ciudad vive en esas condiciones. Y de este lado abajo hay una persona que está muy sonriente que habla de la corrupción. 3 plazas en el mismo municipio, no trabaja en ninguna de las 3, cobra las 3 y gana más que el alcalde y no pueden hacer nada contra él porque controla el sindicato local de los trabajadores de la municipalidad. Si eso no es corrupción, entonces ¿qué? ¿Qué problema tenemos hoy en términos de riesgos? Desigualdad y exclusión. No hay problema más fuerte en México, más grave que la polarización social. Tenemos gente muy rica, que son pocos, y muy pobres, que son muchos. La inseguridad, la pérdida del espacio público y, por supuesto, el fenómeno de violencia y crimen organizado, que es paradigmático y exportable.
En concreto, ¿qué tenemos? Una ciudad aquejada por los problemas 3D con una cuarta D. Está distante, desconectada, dispersa y tremendamente desigual. Y aspiramos a convertirnos, ahora que nos gustan los acrónimos, en una ciudad C3C, una ciudad cercana, compacta, conectada y equitativa. Queremos movernos de 4D a C3E. Queremos ser una ciudad digna y funcional, que sepa hacia dónde va, que brinde condiciones de vida digna para todas las personas, que se enfoque a la prevención y que logre cooperar para integrarnos regionalmente y luego competir internacionalmente. Mi ciudad es competitiva en algunos nichos, pero tiene tremendos lastres y rezagos todavía. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Compartir visiones, trabajar juntos, este término que se usa mucho acá en Cataluña, este término de la complicidad, la cooperación, la apropiación, en donde los ciudadanos son parte de la toma de decisiones. Allá todavía impera la lógica del gobierno arrogante central que impone decisiones y tal vez aquella máxima de la colonia que decía: a los ciudadanos de este reino les es dado callar y obedecer. En los altos asuntos del Estado, a los ciudadanos de este reino les es dado callar y obedecer. No, por supuesto que no. Bien, voy a volar más las láminas. ¿Qué es lo que queremos entonces decir? Colectar información, hay que entender, claro, qué tipo de información buscamos, para qué propósito, dónde está, cuál es su calidad, cómo se acopia, cómo se dispone, etcétera. Por ejemplo, este es el mapa de inundaciones, el mapa de intervención para control de inundaciones. Guadalajara se ha inundado 474 años. ¿Por qué? Bloqueamos los cauces, construimos sobre las zonas bajas, no tenemos un sistema de captación, conducción y aprovechamiento de aguas y por fin vamos a empezar. Digamos, no sé, le vamos a meter 300 millones de euros en los próximos años con financiamiento federal. Apenas vamos a empezar a controlar inundaciones en una ciudad que siempre se ha inundado. ¿Por qué nadie invertía en drenaje sin captación? Porque no da votos, no se nota. El dinero que se entierra no luce. Y entonces todo era pasos a desnivel, puentes elevados, obras espectaculares, porque esas sí se notan y se traducen en votos casi vis a vis. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar no solo la parte de la infraestructura y la integración de los sistemas de gestión, sino la parte social, la parte de acceso a oportunidades de economía, prosperidad, salario digno, que nos permitan aspirar en este modelo de ciudad, movernos desde la recuperación de la dignidad hasta alcanzar el estatus de liderazgo. Por supuesto, con la seguridad como un eje integrador y la resiliencia como una parte del modelo. Esta es la composición de las ciudades que hoy forman el área metropolitana de Guadalajara, con Guadalajara municipio central, y lo que buscamos es conectar desde el barrio y hasta la metrópoli por escalas, en donde en cada uno de los barrios tengamos actividad económica, tengamos empleo, como ocurre por ejemplo en Barcelona. Sí, allá no, allá tenemos ciudades dormitorio que están lejísimos, un pésimo sistema de transporte, una sola vialidad para llegar a fraccionamientos en donde hay 60, 70, 80 mil viviendas, una sola vialidad, ¿sí?, en 3 puntos de la ciudad. ¿Y por qué estamos creciendo así? Porque es suelo barato y porque el gobierno federal, perdón porque lo diga, también incurrió en este proceso. Puso el subsidio a la vivienda y el crédito a la vivienda en esos sitios de desarrollo. Entonces ustedes ahora encuentran miles de viviendas abandonadas, porque se tarda 2 horas y media, 3 horas en moverse en una dirección y 3 horas en otra, y el rendimiento neto del salario del día equivale como a libre de gastos y demás, pues ¿qué les gusta? 5 euros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, alinear el gobierno al modelo de ciudad. Ya tenemos un modelo básico de ciudad, estamos construyendo comunidad y ese es uno de los ejes. Estamos gestionando integralmente la ciudad, ese es otro de los ejes. Y estamos siguiendo modelos de resiliencia como el de Rockefeller Foundation, que está evaluando Guadalajara ahora para meterla en el programa de las 100 ciudades resilientes. Pero básicamente lo que estamos haciendo es optimizar un modelo de coordinación metropolitana que tiene a los alcaldes del área metropolitana y al gobernador como órgano de decisión política, al Instituto Metropolitano de Planeación, que yo dirijo como el ente de coordinación. Tiene consejo ciudadano para traer la visión de las personas en las decisiones y un consejo de expertos de gobierno municipal y del Estado. Lo que estamos haciendo es movernos de la planeación a la gestión. No aspiramos solamente a tener un buen modelo, sino una excelente capacidad de gestión y nos hemos dado 26 años para construirlo a lo largo de todo este tiempo, para cuando lleguemos al 2042 tengamos en el aniversario 500 de la ciudad al menos una ciudad que funcione razonablemente bien. Y por último, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una agenda metropolitana, que es el conjunto de los grandes temas esenciales de la ciudad, a juicio de los alcaldes y el gobernador del Estado, sobre el que estamos trabajando con mesas de diseño metropolitano, con la representación de los expertos de cada uno de los gobiernos y de expertos del campo, sectoriales, temáticos, y estamos diseñando modelos de gestión de escala metropolitana para eventualmente crear agencias de gestión metropolitana. No comparte la información nadie en México, nadie. O
O sea, yo debo por ley recibir, por ejemplo, la información de Protección Civil y Bomberos y el responsable de nivel estatal no me la da porque no quiere y porque dice que es reservada y no me la puede dar. Entidad pública a entidad pública, no me la da. El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable lo tiene la estructura del Estado y no suelta la información porque dice que podría dispararse un fenómeno especulativo con el trazo de las rutas que solo ellos aprovecharán, entonces, porque si información es poder, si yo la tengo es mía y nosotros la aplicamos a como convenga y nadie más la debe tener. Entonces, compartir información, disponerla inteligentemente, racionalmente, al alcance de todo el mundo, está lejos todavía. Estamos diseñando esa ciudad de futuro, tenemos un modelo de gerencia metropolitana y estamos planteando una reforma constitucional en México para introducir la gestión metropolitana como un ámbito de gobernanza, no de gobierno, que tenga la capacidad de contar con agencias que integren procesos en la escala metropolitana, porque en México hay 59 áreas metropolitanas y en esas 59 áreas vivimos 2 de cada 3 habitantes del país. Si resolvemos el problema de la gestión metropolitana, resolvemos 2/3 de los problemas del país. Y por último, estamos en este momento en una discusión a nivel nacional sobre la necesidad de la reforma constitucional para crear el mando único de policía de los estados. Ustedes saben que la violencia en México es muy alta, 2.500 municipios en territorio nacional, de los cuales 700 no tienen ni siquiera cuerpo de policía. De los 1.800 que quedan, más del 80% tiene menos de 40 miembros, ¿sí? Imagínense, para hacer frente al crimen organizado, al narcotráfico, con menos de 40 personas. Y de esos, como el 88% tiene menos de 10 elementos de policía en la estructura municipal. Con eso no se puede hacer nada. La reforma constitucional entonces buscaría que se fueran creando instancias de gestión que nos permitan articular todos los elementos de política pública en el territorio, movilidad, toda la lógica del transporte público, que es un evento de corrupción muy grande. El transporte público en México es de muy mala calidad. En mi ciudad, los permisos, las concesiones las tienen exgobernadores y líderes sindicales, por ejemplo, y cualquier ruta que quieran mover ustedes es un brincadero político porque lo que se busca es la renta de los dueños del negocio, no la funcionalidad para el servicio de los habitantes. Y así les puedo dar todos los ejemplos del mundo para decirles el problema tan grande que tenemos para movernos de un estado de realidad tan cruda a un modelo idealizado en donde la resiliencia para nosotros no es el propósito, es una dimensión. Para nosotros el propósito es recuperar la sensatez y tratar de lograr un modelo de desarrollo compartido, articulado para los siguientes 26 años. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Well, we are over the time, but I'm not wrong. There is a coffee break now, so for me, no problem. We can start the questions. I don't know for the speakers. It's fine for you. So, ¿alguna pregunta de los asistentes? Yo tengo preguntas preparadas, pero como he dicho al principio, no soy experto, las veo poco inteligentes. Seguro que vosotros tenéis mejores. Hola, una pregunta para… Sí, perdón, si te puedes presentar Sí, perdón. y organización. Sí, perdón, yo soy de aquí, soy de Barcelona, me llamo Manuel y vengo de Opticits, una empresa de consultoría y software sobre resiliencia. Es una pregunta para Guadalajara. ¿El plan que estáis elaborando, la estrategia de ciudad que estáis construyendo, está basada en alguna metodología? Visto que teníais inputs de la 100 Resilient Cities y de Arup en la presentación, ¿habéis elegido ya un Chief Resilience Officer y tenéis ya idea de cómo afrontar este camino? Bueno, para efectos de resiliencia en específico, no. Estamos siguiendo los referentes de la Fundación Rockefeller y de Arup como dimensiones de la resiliencia aplicada al plan de ordenamiento territorial y al programa de desarrollo. Ahora, el modelo de planeación pues es indígena, es desarrollado localmente y con algunos años de vuelo. ¿Sí? Gracias. Hago yo alguna. Una pregunta para Meritxell. Has comentado en tu presentación que Chile lo considerabas un referente en resiliencia. Y si puedes compartir un poco más por qué Chile tiene esta relevancia. Chile, por su situación geográfica, está en medio de una falla, tiene 3.000 volcanes. Para ellos lo normal es tener 2 sismos de magnitud 8, tsunamis, 2 volcanes en erupción, 2 corrimientos de tierras que
tapan la mitad de una ciudad, inundaciones, incendios forestales, y eso todo en un año. Y ante esto, yo os puedo decir que yo fui en octubre, me perdí el 16 de septiembre un terremoto de 8,3 en Santiago de Chile, en el que no pasó nada. No se cortó la luz, no se cortó internet, ni el gas, ni el agua. Por tanto, eso es una ciudad resiliente. Y eso lo han aprendido porque primero están concienciados, saben que les va a ocurrir y tanto las empresas como la administración llevan tiempo trabajando. Es evidente que como todos los países tienen sus dificultades y en Chile te explican sus problemas, pero cuando vas desde fuera dices, bueno, pues de ellos tenemos que aprender mucho. Todo lo que es la recuperación, la rehabilitación. Yo siempre digo que nosotros desde aquí les podemos traer mucha planificación porque sabemos planificar muy bien, porque nos ocurren pocos eventos muy críticos. Nos recordamos aún de la nevada del 2010, aquí aún nos acordamos, pero eso fue excepcional. No tenemos esa magnitud en las crisis. Sabemos planificar bien. Ellos no ahora están homogeneizando los planes, pero se lo plantean ahora porque en su día a día están o haciendo medidas preventivas, normas sismoresistentes en los edificios, trabajando con las empresas en temas de resiliencia de las infraestructuras, o están rehabilitando. Por tanto, les queda poco margen para la planificación. En cambio, rehabilitación y medidas preventivas las han de hacer porque es que si no, además se levantan, se vuelven a levantar y vuelven a reconstruir. El sismo más grande fue en Valdivia, un 9,4, y arrasó toda la ciudad. El 27 de febrero de 2010, las muertes fueron porque se equivocaron al avisar en el tsunami. Ha habido un juicio, pero si no, o sea, que en este septiembre hubiese 10 muertos con un terremoto de 8,3 y muchos son ataques del corazón, pues eso te indica, es un ejemplo que te lo dice todo. Y entonces ahí aprendes muchísimo de cómo se prepara la administración, las empresas. El tsunami que hubo en el norte, por ejemplo, el sistema eléctrico se restauró en una semana. Quedó arrasado por el tsunami y en una semana restauraron el sistema eléctrico. Muy bien, interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Os animáis de los asistentes? ¿No? Yo si no, no hago preguntas tan malas, ¿no? I have a question for you, Colin. One in your slides, there was like an application roadmap having different information sources, and one of these information sources was social media. And I thought this is interesting because it's quite cheap to obtain this information. But what kind of value can we extract from social media information in the application for the resilience of the city? Well, thanks very much. I mean, there are different applications depending on what it's used for. So one application we're working with, which isn't urban-based, it's working with about 50,000 farmers around the world. And they actually, it's almost pre-social media. They use text information, and it's a peer-to-peer learning network. So they're basically sending lots of information that goes out worldwide to peer farmers in different countries, different continents about what they should be planting and what some of the challenges they have are. So that's one example. In the urban case, things that we're seeing, certainly in the UK, a couple of things we've come across are people being able to be much more proactive about, for example, taking pictures of floods building up, which is something that can be then sent back to a relay centre to start building up the picture of what's happening in advance. Another application I alluded to in the talk there was actually looking at sort of clarifying people movement models. So quite a lot of big engineering consultancies, they have sort of relatively sophisticated models about how people move around cities. And it's quite interesting when you're doing emergency evacuation to understand where the bottlenecks are. So where are the areas like subways, for example, that people may get stuck, and that may cause sort of further problems for resilience planning. And be able to look at, say, Bluetooth signals, a proportion of phones have their Bluetooth signal on, you can capture that information and then you can start to model what's actually happening on the ground or looking at what people are saying. So you can actually geo-reference
people's comments about what they're saying. So there are a couple of examples where people are starting to do that now, and of course, the more people have phones, the more people develop applications like that, the more sort of rich source of data it is. But it's only one source. The important thing is to have different sources of data and for them all to sort of qualify each other. Okay, thank you. ¿No? Una para ti, Dani. Como somos compañeros de profesión, ingenieros de informática, te hago una que es bastante genérica. Es como ingeniero, ¿qué encuentras más difícil dar respuesta a los requerimientos y necesidades de la ciudad, en este caso de resiliencia, o la parte, la componente tecnológica para dar respuesta a estos requerimientos? A ver si puedo responder. Yo creo que es interesante porque se juntan dos mundos que están muy separados. Los informáticos, los ingenieros, la tecnología va excesivamente por delante, ¿no? El ciudadano está acostumbrado a que con el Facebook, con el Twitter, tiene conocimiento de información que le parece que puede ser muy importante, a una velocidad tremenda y con una calidad muy aceptable. Y por no hablar de Facebook, podría hablar de iniciativas como Wikipedia o la Wikipedia de mapas, que se llama OpenStreetMaps, por ejemplo, que mapea todo el planeta y es gratuito, mantenido solamente por ciudadanos sin ningún tipo de ánimo de lucro. Es como un Google Maps, ¿no? Es abierto. Esto es la tecnología. Pero en otro lado tenemos a nuestro amigo Guadalajara, Ricardo, ¿no? Que yo me siento muy cerca de él porque creo que las cosas, aparte del Facebook o no Facebook, hay lugares donde todavía se plantean que no hay agua. Hay lugares en Barcelona donde quizás no hay cobertura de teléfono, en Barcelona. Y podríamos hablar, ¿no? De las ciudades, hay necesidades muy importantes, muy básicas. Eso me lleva a la conclusión final, que es mi ejercicio, mi participación, mi aportación como ingeniero, digamos, en la resiliencia, que es acercar, bajar la tecnología, bajarla, desprenderla de la parte fashion, la fase chic, ¿no? Para hacerla lo más útil posible, y a veces es tecnológicamente frustrante, quizás, pero muy útil, porque quizás con herramientas muy sencillas, muy básicas, bien utilizadas, solventas problemas muy necesarios y muy importantes, que es donde está el valor. Yo siempre acabo diciendo que entre apostar por invertir en tecnología o en formación en las personas, en los técnicos, en los gestores, 100 veces apostar por las personas. Lo digo porque los ejercicios informáticos o tecnológicos sobre los que se apoya la integración de información acaban derivando a ejercicios tecnológicos donde las personas hablan muy raro y el usuario acaba no entendiendo nada. Esa es mi experiencia de realidad, y el ejercicio es precisamente luchar para formar a las personas que hacen el trabajo y que la tecnología se les acerque. Muy bien. Bueno, tenía una pregunta para ti, Ricardo, pero después de lo que has presentado es que no aplica para, no aplica para nada. Bueno, buena. Y además te han hecho una. Lo único que se me ocurre es de vaya reto que debes tener por delante, y no me imagino qué iniciativas se pueden hacer que no sea esperar 500 o 1000 años para que las cosas sean como otras ciudades en Europa, ¿no? Bueno, nos estamos atreviendo, digamos, a ser disruptivos. Estamos rompiendo con la inercia, estamos dando un golpe de timón, estamos aspirando a poner, digamos, a las personas al centro de las decisiones públicas, tener un modelo claro, buscar la construcción colaborativa del modelo de ciudad, abrazarlo, apropiarlo, todo el mundo opinando, participando, asumiendo responsabilidades y creando un gran acuerdo que nos permita mover a la ciudad completa, es decir, la escala metropolitana, a lo largo del tiempo, más allá de los partidos, de los colores, de los posicionamientos político-electorales. La gran apuesta de este modelo, que ha sido premiado en México como el mejor modelo, digamos, de evolución pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, en este año, hace unos meses, es hacerlo realidad y darle continuidad, es decir, que pueda solventar los cambios político-electorales de cada 3 años. En México no había reelección de alcaldes, sino hasta estos que fueron electos apenas hace unos meses. Entonces no puedes hablar de continuidad si no tienes claro el mapa, si no tienes claro si vas a seguir o no, si no hay un cuerpo técnico de expertos que se mantenga en una burbuja de protección para conducir a la ciudad, si no tienes claras las prioridades. Por eso hablaba del manejo errático, locuaz,
¿sí? Caótico y corrupto. O sea, una gran cantidad de decisiones del poder público en México se toman orientadas a la corrupción, no al servicio de los ciudadanos, y eso tenemos que romperlo de golpe. Y es lo que estamos intentando hacer en Guadalajara, y creo que estamos generando expectativas en México como un modelo de cambio, con un equipo de gente joven que se está atreviendo y que está dando los primeros pasos para recuperar sensatez, capacidad de realización, capacidad de construcción de acuerdos y darle continuidad en el tiempo. Y creo que vamos bien hasta ahora. Vale, gracias Ricardo. ¿Alguna última oportunidad? ¿Pregunta de los asistentes? No? Bueno, I have here some closing remarks that say it's important. There are three. First, coffee break is in the main hall and in the corridors, in the first floor and second. Remember to return the headsets at the exit. And it's important to be at the next session that is starting at 4. So you have 15 minutes. So thank you very much for the participation in this panel, and an applause for the panelists. Thank you.